este tema. Es así, le damos las buenas noches. Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches, Dani. ¿Cómo les va? Buenas noches a la audiencia también, por supuesto. Bien, Matías, tan sensible la economía argentina a cada uno de los acontecimientos políticos, ¿por qué pensás vos que en todo caso no hubo cimbronazos, no hubo vibraciones tan fuertes como podían llegar a esperarse? Bueno, todavía esperemos. Sí. Todavía esperemos. Las dos palabras que hay que aclarar. Porque a ver, acá lo importante es cómo se resuelve la crisis política intracoalición de gobierno. Porque si esa crisis política que hoy está teniendo el gobierno nacional y la coalición de gobierno, más precisamente, se demora en resolver, esa crisis política se puede trasladar a una tensión económica. Por eso yo creo que el presidente tiene que resolverlo rápidamente esto, tiene que pensar en las formas en la cual instrumentar una estrategia de cara, no a la elección, sino de cara a la continuidad de las políticas que tiene instrumentadas y que tiene en su cabeza instrumentar en los próximos meses, pensando no en la elección de corto plazo, sino pensando en lograr encaminar un proyecto de país desde el punto de vista económico, que eso es lo que le va a permitir ganar la elección. Yo decía esta semana en la radio, no tiene sentido pensar en la elección de corto plazo, porque si ponemos a la economía política al servicio de la elección de corto plazo, lo más probable es que cometamos errores que después terminemos pagándolos en el mediano plazo. En consecuencia, hay que, así como lo decíamos cuando Macri en el 2019, en agosto, perdió la elección y ya estaba claro que la elección estaba perdida, decíamos cuidado porque no se puede hacer campaña política y poner a la economía al servicio de la campaña política. Alberto debe hacer lo mismo y esperemos que resuelva rápidamente esa crisis política y que no se transforme en una tensión económica fuerte, ¿no? Hay dos escenarios. El primero tiene que ver con lo económico y el segundo tiene que ver con lo político. Con el resultado político. El escenario económico refiere a que, bueno, este voto que ha tenido el justicialismo tiene que ver con que, bueno, la gente no le alcanza para ir al supermercado y las medidas tomadas por el gobierno, si bien Alberto dice que no hay una hoja de ruta respecto a la economía, pero sí hay medidas en que el gobierno ha tomado que por allí no son o son poco felices, por ejemplo, el tema del IFE, retirar el IFE. Y ahí es donde está la demanda cuando la gente escucha de que de un sector del kirchnerismo le están pidiendo al presidente que ruede la cabeza de Guzmán, que es el ministro de Economía. Lo que pasa es que a corto plazo o para acomodar o tratar de corregir estas elecciones, la propuesta del kirchnerismo estaría pasando por el tema de inyectar dinero a la gente en el bolsillo, a los sectores que realmente más lo necesitan, en función de poder captar ese voto. Pero Guzmán, por su lado, dice, miren, no, yo terminé arreglando esto y aquello, la emisión viene de una forma muy acelerada y esto, bueno, va a complicar la situación hacia adelante. Por el lado del kirchnerismo están diciendo, no, solucionemos el 14 de noviembre, emitamos, colocamos dinero y después vemos cómo hacemos. Creo que es un poco así si lo queremos contar. Sí, es muy buena la descripción que estás haciendo, Dani. La pregunta es, ¿qué quiere solucionar el kirchnerismo para el 14 de noviembre? ¿Qué es lo que quiere solucionar? ¿Qué va a solucionar? ¿Una elección? ¿Un cargo más? ¿Dos cargos más? ¿Cuánto le va a costar a la sociedad argentina? ¿Un cargo más? ¿Dos cargos más? La verdad que acá la discusión importante tiene que ver con, y yo en esto lo avalo a Guzmán, hay que tener cuidado porque es el ministro de Economía que encaminó y encabezó todo el proceso de renegociación de deuda, tanto con los acreedores privados como ahora con el FMI, y sacar a Guzmán puede significar, dependiendo del cambio hacia una hacia una economía más heterodoxa o hacia una economía más ortodoxa, nos puede significar una complejidad quizás en la renegociación de la deuda. Y es más, el FMI, con el FMI por supuesto, y el FMI ya viene viendo atento a la situación tensa que se está viviendo en la Argentina y atento a este resultado electoral, el FMI, no nos olvidemos esto, firmó un acuerdo con Macri, cambió de gobierno, tuvo que sentarse a renegociar un nuevo acuerdo con el nuevo gobierno. Bueno, yo creo que el FMI va a pedir como condición, con el resultado electoral de noviembre, que todos los espacios políticos se pongan de acuerdo en cuál es la estrategia de renegociación de esa deuda para con el FMI y a partir de ahí
sí firmar un acuerdo, pero me parece que el FMI va a exigir ya un acuerdo más amplio desde el punto de vista político y seguramente refrendado por las cámaras legislativas, tanto de senadores como diputados, para que ese acuerdo tenga la fortaleza de todos los espacios políticos y se pueda instrumentar y no estemos cambiando constante, porque pensemos en esto, si el resultado electoral es de vuelta de favor para el gobierno, cosa que puede ocurrir, y el gobierno no logra encauzar su situación, después quizás en 2023 tengamos cambio de gobierno, y si hay cambio de gobierno, no se puede, otra vez renegociar de nuevo un acuerdo. Me parece que hay que ponerle en un marco estratégico a esta cuestión, que es muy importante, y hay que cuidar al ministro Guzmán, que a mí me parece que tiene aprobado en algunos aspectos de su gestión, pero me parece que le caen a Guzmán y hay un resto, una enormidad de ministros que han cometido errores de amateurs y nadie los apunta, ¿no? Bien, me parece, Matías, en todo caso, que la cuestión pasa más allá de los nombres, sino por la definición de cuáles son las políticas económicas. Me parece que ese es el tema. Y también vos lo planteabas muy bien en el sentido de que el Fondo Monetario Internacional tiene un interés muy puntual respecto de cuáles son las condiciones políticas que viva la Argentina, porque el año que viene, nada más y nada menos, están venciendo 19.000 millones de dólares. Y en este momento no hay, bajo ningún punto de vista, una perspectiva que permita asegurar que Argentina va a pagar ese monto de dinero. Por lo tanto, la renegociación es inminente y se va a dar en un escenario de inestabilidad política o de estabilidad de acuerdo y consensos dentro del gobierno y con la oposición, ¿o no? Por eso es determinante, Héctor, lo que marcás. Vos lo dijiste al final. Es determinante un acuerdo de consenso con la oposición, y la oposición tiene que ser, en este marco, responsable, porque incluso es la oposición la que ganó, es la que dejó este endeudamiento. Entonces, dejó este endeudamiento, tiene que contribuir a que esta renegociación sean términos normales y que le dé previsibilidad a la Argentina para encarar las políticas que tiene que llevar adelante. Ahora, yo voy a decir algo con respecto a lo que estabas diciendo, Héctor. Vos decís, no se trata de una cuestión de nombre, se trata de una cuestión de proyecto, de país. Me parece que acá es donde está el problema del gobierno. El gobierno, que asumió con mucha credibilidad, no tuvo nunca un plan rector, no tuvo nunca un plan económico, no tuvo nunca un plan de gestión, fue improvisando sobre la marcha, se encontró con una pandemia tremenda a nivel mundial que obviamente le obligó a cambiar todo el esquema, incluso trajo un ministro para una estrategia que era la renegociación, y en marzo del año pasado se dio cuenta que necesitaba un equipo económico no para renegociar deudas, sino para atender una situación tremenda a nivel mundial. Bueno, me parece que es el propio presidente quien tiene que tomar las riendas del asunto, tiene que tener firmeza y tiene que decir, bueno, ¿cuál es nuestro plan económico? ¿Hacia dónde queremos ir? Porque en ese sentido también tiene que ir la renegociación. El FMI no va a renegociar con un país que no tiene un plan económico claro y está cambiando constantemente. Bueno, pensemos en la elección, volquemos más dinero en el consumo, volquemos más dinero acá, emitamos esto, se están peleando entre los distintos espacios de coalición de gobierno. Me parece que es muy desordenado lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que volcar más dinero determinaría que esto que se vence el año próximo, no se pueda arreglar con el Fondo Monetario, porque no se puede extender más allá de 10 años el plazo de pago, y entraríamos en default, que sería un mal mayor, que es lo que está planteando Guzmán. Exactamente, yo creo que Guzmán tiene muchísima razón en lo que dice, y avalo que hay este contexto muy distinto a los otros contextos en donde gobernó el kirchnerismo. Hablo de 2011, hablo de 2015, hablo de 2008. Es un contexto delicado, complejo, bien, donde ya se emitió muchísimo dinero, estamos muy endeudados. Hay que tener mucho cuidado con lo que se quiera llevar adelante en un contexto en el cual tenemos una inflación por arriba del 50%, en el cual algunas variables se pueden acelerar, una brecha cambiaria del 80%. Hay que tener mucho cuidado. Bien, Matías, muchas gracias por tu participación en el programa. La semana que viene nos volvemos a encontrar, seguramente. Muchas gracias. Gran abrazo, cuídense.